La parálisis no es quedarse quieto. Es ver cómo tu vida se desmorona mientras te mientes diciendo que esperas el momento perfecto. Tu cerebro prefiere que te hundas lentamente antes de que tomes una sola decisión que te dé miedo. No eres prudente, eres cómplice de tu propio naufragio. Si te quedas hasta el final, descubrirás la diferencia exacta entre proteger lo que tienes y estar muerto por dentro sin haberte enterado, porque hay una trampa en la calma. Crees que estás ganando tiempo, pero solo estás eligiendo no elegir. Martín tenía 45 años y una ferretería pequeña que olía a metal, polvo y a tiempo detenido. Los estantes estaban llenos, pero no ordenados, como si todo funcionara, pero sin avanzar. Esa tarde tenía frente a él 3 conectores de manguera para riego alineados sobre el mostrador. Los había colocado él mismo, casi como un gesto automático. En ese momento entró un cliente, un joven con gorra al revés y camiseta de repartidor. Miró los productos, dudó, señaló los 3 conectores y preguntó, ¿cuál es la mejor? Martín sabía la respuesta, la sabía de sobra, pero evitó mirarlo. Se limpió las manos en el delantal y dijo, las 3 funcionan, llévatela del medio, es más barata. El joven no cuestionó, pagó y se fue sin decir nada más. Aquello no fue una mala decisión, fue una huida. Martín no se equivocó, simplemente renunció a elegir. Y no era la primera vez. Volvió a su silla y le dio un mordisco a la empanada. Estaba fría, como casi todo en su vida. Martín lo dejaba todo a medias, como esa carta del banco que no abría y llevaba semanas en el cajón. Abrirla implicaba reaccionar, y él prefería la falsa calma de la espera. Y eso es una trampa engañosa. Crees que estás ganando tiempo, pero solo estás eligiendo no elegir. Y así pasaban los días, hasta que llegó la noche. Clara, su esposa, entró al departamento con el uniforme de la clínica, el cabello recogido sin cuidado y los hombros caídos. Dejó los zapatos en la entrada, caminó hasta la cocina, abrió la nevera, la miró unos segundos y la cerró. Sin girar y sin mirarlo, preguntó, ¿viste lo de la carta del banco? Martín estaba en el sofá, aferrado al control de la TV, y contestó sin mirarla, mañana la abro. Clara apoyó las manos sobre la mesa y sentenció, «Eso dijiste la semana pasada». Martín no dijo nada más. Encendió el televisor y se refugió en el ruido del fútbol para no pensar. El cuarto estaba iluminado, pero vacío de palabras. Y eso pesa más que cualquier discusión. Cuando ya no hay pelea, es porque alguien dejó de esperar algo. Discutir todavía es intentar. Allí ya no quedaba nada por lo que luchar. Llegó el viernes. Ese día apareció Renato. No era cliente, nunca lo había sido. Era un viejo amigo de Martín, de los tiempos del taller, cuando ambos creían que iban a crecer juntos. Entró sin pedir permiso, como siempre, con las manos manchadas de grasa seca y esa mirada directa. Se apoyó en el mostrador y le preguntó, ¿sigue allí el proyecto? Martín ni levantó la cabeza y contestó, ¿qué proyecto? Renato soltó una risa corta y mirándole le dijo, lo de ampliar la ferretería, el depósito de atrás, ¿te acuerdas o ya también lo guardaste en ese cajón? Martín se tocó la cicatriz de la ceja sin darse cuenta y respondió, el momento no es bueno. Renato lo miró fijo y le dijo, ahora que recuerdo, hace un año mencionaste que el momento no era bueno. Martín no respondió. Movió una caja de tornillos de un lado a otro sin sentido, porque cuando el cuerpo se mueve para no responder, ya no se trata de argumentos, se trata de evitar lo que ya sabes. Y Renato suspiró y continuó, los intereses subieron, sí, pero antes de eso dijiste que no tenías los planos y que esperabas el momento adecuado. Hizo una pausa y lanzó la pregunta, ¿qué momento esperas, Martín? Esa pregunta quedó ahí. Martín no respondió. Renato tampoco insistió y se fue. Y por primera vez en mucho tiempo, Martín no pudo dormir esa noche. Se levantó a las 3 de la mañana, fue al baño y se lavó la cara. El espejo estaba empañado. Pasó la mano por el centro, abriendo un hueco entre el vapor. El reflejo le devolvió una mirada fragmentada. Un solo ojo, la marca de su cicatriz y el inicio de la frente. Mientras se observaba, intentó convencerse diciéndose, todo está bien, pero esa frase no calma, solo tapa. Es como ponerle volumen a la televisión para no escuchar lo que está pasando en la cocina.
Luego volvió a la cama y no pudo dormir más esa noche. El domingo llegó como siempre. Martín ordenaba herramientas viejas sin necesitarlas, solo para sentirse ocupado. Clara estaba en la cocina, pelando patatas. Sin mirarlo dijo: «Me ofrecieron el turno de noche, pagan el doble». Martín se quedó quieto y preguntó: «¿Y vas a aceptar ese turno?». Clara dejó el cuchillo, lo miró por primera vez en la mañana y respondió: «Depende». Martín se apresuró en preguntar: «¿De qué depende?». Clara sostuvo la mirada y sentenció: «De si tú vas a hacer algo con tu vida o yo voy a seguir cargando todo». Esa frase no fue un grito, fue un límite, porque ahí ya no había un reclamo, había cansancio. Martín sintió un peso antiguo en el pecho y se defendió: «No es mi culpa que la ferretería no dé más». Clara lo miró, esta vez sin cansancio, sin suavidad. «No dije que fuera tu culpa», le dijo, y siguió pelando las patatas. Y ahí fue cuando Martín lo sintió con claridad. Ella no lo había acusado de nada, y sin embargo, él ya se había defendido. Esa es la verdadera grieta. Cuando te justificas sin que nadie te señala, es porque la verdad ya te alcanzó. Esa noche no hubo discusión, tampoco despedida. Clara se acostó temprano y Martín se quedó en el sofá, con la televisión encendida pero sin sonido. La luz parpadeaba sobre su rostro, pero él no estaba mirando nada. Se quedó ahí más tiempo del necesario, como si moverse implicara aceptar algo. A veces uno no se queda quieto por cansancio, se queda quieto para no cruzar una línea. El lunes llegó antes de lo habitual a la ferretería. Abrió la puerta, el mismo olor, el mismo aire detenido. Fue directo al cajón, sacó la carta del banco, la miró unos segundos, la rasgó con el dedo, la abrió y leyó rápido. Era una oferta de crédito vencida hacía 2 meses. Se quedó quieto, luego la arrugó y la dejó caer en la basura. No le dolió perder el crédito, le dolió otra cosa. Se quedó mirando el papel arrugado entre restos de café seco y por primera vez en años se hizo la pregunta que tanto había evitado. ¿Cuántas cartas así había ignorado? No supo la respuesta. Y eso dolió más, porque cuando pierdes la cuenta ya no es un descuido, es un patrón. Esa misma tarde entró otro cliente. Más apurado y más directo le preguntó: ¿tienes soldadura especializada? Martín no la tenía, pero sabía que podía conseguirla. Sí, pero tardaría una semana, contestó. El cliente negó con la cabeza. Entonces no, voy a la ferretería de la otra avenida. El hombre dio la vuelta y se fue. La puerta sonó al cerrarse. Martín apoyó las manos en el mostrador. Cerró los ojos. Escuchó el ruido de una moto alejándose, y en ese sonido escuchó algo más. No era solo un cliente que se iba. Era una oportunidad que se iba despacio, como todo en su vida, como un hilo que se corta sin ruido. 3 días después volvió Renato. No mencionó el proyecto, no preguntó nada, solo dejó 2 cervezas sobre el mostrador y se sentó. Después de tomar el primer trago, le dijo: ¿sabes qué me pasa? Que te veo y me veo a mí, hace 10 años. Martín no respondió, pero escuchó lo que le decía Renato. Yo también tenía un taller chico como el tuyo. También esperaba. También decía que el momento no era el correcto. Hasta que me di cuenta de algo. Martín levantó la mirada. Renato lo miró fijo y le dijo: no iba a pasar nada si yo no hacía nada. Esa frase suena simple, pero es incómoda, porque no deja espacio para excusas. Renato siguió. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando me di cuenta no cambié. Me quedé igual. 3 años más. El cambio vino después, cuando ya era tarde para algunas cosas. Y Renato, bajando la mirada, prosiguió: mi padre se enfermó y no tenía plata para ayudarlo. No te digo esto para que te sientas mal. Te lo digo porque todavía estás a tiempo. Luego dejó la botella y se fue, esta vez sin ruido. Martín se quedó mirando la botella vacía por un largo rato. Hay momentos en los que no necesitas que te griten, porque lo que escuchas viene de otro lado. Esa noche Martín no encendió la televisión. La casa estaba en silencio, y Clara ya dormía. Él se quedó en la cocina con un vaso de agua sin beberlo. Luego se levantó y fue al baño. Y se miró otra vez en el espejo empañado. Se quedó frente a él. No se movió. No pasó la mano. Algo cambió, porque esta vez no quiso ver solo una parte. Se quedó mirando su reflejo borroso,
Y entonces recordó una frase de hace años de un compañero del taller que le había dicho: «Eres de los que esperan a que el tren pase, en lugar de correr para tomarlo». En ese entonces se había reído. Ahora no. Apoyó la frente contra el espejo. El frío del vidrio le recorrió la piel. Y ahí, sin ruido, lo entendió. No era que no había tenido oportunidades. Habían sido muchas. La carta, el cliente, el proyecto, las conversaciones. El problema no era la falta de oportunidades. Era otra cosa. Había confundido prudencia con parálisis. Había llamado esperar el momento correcto a lo que en realidad era miedo a elegir mal. Y mientras tanto, había elegido no elegir una y otra vez durante años. No fue un gran error. Fueron miles, algunos pequeños y otros inofensivos, pero juntos irreversibles. Y eso es lo que nadie ve. Al día siguiente Martín llegó temprano, más temprano que nunca. El local seguía siendo el mismo, pero él no. Sacó una hoja en blanco, se sentó y escribió: conseguir soldadura especializada, pedir cotización de ampliación, hablar con Clara. Fueron 3 líneas, nada más. No las corrigió, no las acomodó, no las escondió. Las dejó sobre el mostrador, a la vista, como si por primera vez no quisiera evitarse. Entró un cliente y preguntó: ¿tiene clavos de 2 pulgadas? Martín fue inmediatamente por los clavos. Los trajo, los pesó y los cobró. El cliente miró hacia el fondo del local y preguntó: ¿va a abrir la parte de atrás? Vi unos planos en su mostrador. Martín dudó. 1 segundo, luego 2. Ese momento era clave, porque ahí se repetía todo o cambiaba algo. Martín respiró y dijo: sí, estoy viendo fechas. El cliente asintió y se fue. Martín volvió a ver la hoja que había escrito. No había hecho nada todavía, pero ya no había dicho tal vez. Había dicho sí. Y eso, aunque pequeño, ya era un cambio. No era un cambio grande, pero ya no era evasión. Esa noche el espejo volvió a empañarse, como todas las veces. Pero esta vez Martín no limpió solo un pedazo. Pasó la mano completa. Se vio entero, sin recortes, sin excusas. Y no dijo nada, porque ya no hacía falta. ¿Y tú? ¿Cuántas cartas tienes sin abrir en tu propio cajón? No te estoy diciendo que hagas nada. Solo pregunto, porque este canal es para eso. Historias que no se explican del todo, que te quedan dando vueltas. Como esa frase de Renato: no es que no puedas, es que te acostumbraste a no intentar. Si esta historia de Martín te recordó a alguien o a ti mismo, quizá merezca un like, o quizás solo sentarnos un momento en silencio. Eso también vale. ¿Qué harías tú si te encontraras con tu propio espejo empañado? ¿Limpiarías solo un pedazo o toda la cara? Te leo en los comentarios. Porque a veces la verdad incómoda no es que no sabes qué hacer, es que ya lo sabes, y llevas años mirando para otro lado. Y con eso nos quedamos. Hasta la próxima. Bye.